Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy es día 4 de mayo, es una jornada marcada por las elecciones autonómicas en Madrid y algo más, porque esto trasciende lógicamente de las fronteras regionales de la comunidad madrileña. Se juegan mucho partidos políticos tan importantes como el Partido Popular, el Partido Socialista, fundamentalmente, y luego ver en qué queda Ciudadanos, Podemos, cuál es el papel de Vox, etcétera, etcétera. O sea que entra mucho en juego y ya veremos qué ocurre en las próximas horas o en los próximos minutos, cómo se configura el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid y qué pasa con el resto de partidos políticos y qué evaluación y qué efectos se producen secundarios. Bien, miren ustedes, yo no sé, después de tanto tiempo, después de más de un año de gestión de la pandemia, ¿de qué sirve haber tenido un gobierno que después nos suelta de la mano y deja en manos de las comunidades autónomas, de las autonomías, como es el caso de Andalucía, pues poner en marcha un sistema de recuperación o de conducción de la pandemia? Porque claro, ahora hay que hacer una desescalada. Estos palabras que normalmente el gobierno de España, pues el gobierno con su lenguaje inclusivo, con sus eufemismos, con sus nuevos palabras y acepciones, pues ponen en marcha un lenguaje muy especial. La desescalada que ya no sé cuál será, porque estamos en la cuarta ola, pero desescaladas también hemos tenido como 2 o 3. Porque claro, nos mandó a la calle el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el pasado mes de junio, va a hacer un año. Hay que salir a divertirse, hay que salir a consumir, hay que salir a vivir, hay que salir a la calle, hemos doblegado la curva, hemos vencido al virus, ¿se acuerdan? Bueno, pues enseguida vino la segunda ola, que fue peor que la primera. El caso es que ahora, el próximo día 9 de mayo, es decir, el próximo día 10, no habrá alarma, y por lo tanto el estado de alarma declina y ya deja a las comunidades autónomas que quieran y que tengan, lógicamente, la responsabilidad de reconducir a la población y la pandemia subsiguientemente. Vamos a escuchar lo que decía Bendodo hoy, esta misma mañana, aunque mañana miércoles será cuando dé a conocer los principales argumentos, los detalles de cómo se va a conducir esta desescalada en Andalucía sin el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Que Andalucía está trabajando y está ultimando una transición andaluza hacia la normalidad. Es decir, cómo nos vamos a regular, cómo nos vamos a regir a partir del próximo día 9 en base a la caída del estado de alarma en nuestro país. Con independencia de que el Gobierno de España se pronuncie, que aún no lo ha hecho, porque parece que anuncia que va a regular algunas cuestiones, que va a sugerir otras, y después parece que no hace nada, ¿no? Por tanto, Andalucía va a tener su hoja de ruta, su transición andaluza hacia la normalidad. Hay que establecer, entre otras cuestiones, corredores seguros a nivel internacional para impulsar el turismo, evidentemente. Medidas específicas, hay que regular el papel de las personas inmunizadas. Claro, en Andalucía ya hay 1 millón de personas con 2 dosis inmunizadas, más algo más, ¿no, consejero?, del 10% de la población que ya pasó la enfermedad. Bueno, pues si se han fijado, hay 2 pinceladas, aunque ya digo que mañana miércoles será cuando den todos los detalles, pero hay 2 pinceladas. Corredores seguros para fomentar el turismo y consecuentemente también la hostelería y la hotelería, los hoteles que puedan funcionar con cierta seguridad, la hostelería también, pero vamos a ver, en cuanto a confinamientos, en cuanto a limitaciones de la movilidad, en cuanto al derecho de reunión, todo esto, ¿cómo lo va a gestionar la Junta de Andalucía sin estado de alarma? El estado de alarma era prioritario, fundamental, para limitar estos esenciales derechos, fundamentales derechos de la población. Si no hay estado de alarma, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y qué cobertura legal le va a dar la Junta de Andalucía? En fin, desescalada a la andaluza, lo decía Bendodo. Saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Jorge Molina Sanz, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Hola, buenas noches. Bueno, pues nada, un poco esperando ver ya el recuento final para
para ver cómo queda distribuida la Comunidad de Madrid. Y eso me ha hecho echar de menos esos programas especiales que hemos tenido cuando han sido elecciones que nos afectaban a Andalucía. Pero bueno, en algún momento la normalidad volverá a nosotros. Hombre, claro, lo que pasa es que unas elecciones autonómicas, aunque tiene la repercusión que tienen estas, evidentemente, porque es que tiene una extensión y tiene una capacidad, digamos, de impregnación a nivel político y social que supera las fronteras de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero claro, son las elecciones autonómicas de Madrid. Ya nos tocará elecciones municipales, elecciones generales, elecciones autonómicas de Andalucía, que ya veremos qué pasa después de esta. Es que claro, hay que esperar a ver qué pasa con las elecciones de Madrid para ver qué pasa también con las elecciones autonómicas en Andalucía, porque a lo mejor, Rafael Martos, buenas noches. ¿Tú crees que se pueden anticipar las elecciones en función de los resultados que se produzcan en Madrid, en Andalucía? Hola, buenas noches. Pues todo depende de lo que entendamos por adelantar las elecciones. Es decir, si estamos hablando de adelantarlas, de hacerlas dentro de 2 meses, sinceramente creo que no. Si adelantarlas supone hacerlas dentro de año y medio en vez de dentro de 2 años, o dentro de 1 año en vez de dentro de año y medio, pues muy probablemente. Lo normal, de todas formas, en los gobiernos de coalición suele ser adelantar las elecciones por una razón muy simple, y es que los partidos que conforman siempre ese gobierno, y hablo de las experiencias que hemos tenido en Andalucía, pero también de las que hay en otros países y de las que hay en otras comunidades, es que, lógicamente, los partidos intentan empezar a marcar diferencias cuando se aproximan las elecciones. Por ejemplo, en Andalucía, pues cuanto antes, cuando se vaya acercando el momento, Ciudadanos intentará dejar en evidencia que son ellos y que es el PP intentará lo mismo, y bueno, y tendrán que romper probablemente el gobierno antes de lo que en condiciones normales tocaría. Pero si me permiten, me gustaría decir una cosa en relación a lo del toque de queda, y es que, visto lo visto, resulta que el miércoles, creo que es día 9, creo que cae el día 9, para no equivocarnos, a las 11 de la noche tenemos toque de queda. Eso quiere decir que si salimos a las 11 de la noche tenemos que estar en casa, pero no hay que cambiarse, porque nos esperamos 1 horita y a las 12 de la noche ya nos podemos ir de copa otra vez. O sea que eso también yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Cae en domingo. Y por último, no sé si tenía pensado hablar más del tema de los confinamientos y demás, pero claro, a ver, tú lo has dicho, resulta que hemos aguantado sobre todo este segundo estado de alarma, porque según el gobierno era la única manera de poder tener limitaciones en la movilidad de la ciudadanía, es decir, desde poder decirnos quédese de usted en su casa y no salga, a no salga de su municipio, o no se junten más de 4 personas en la calle. Eso son cosas contra nuestros derechos básicos de deambulación, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces ahora resulta que las comunidades autónomas ahora sí pueden hacer lo que antes no podían sin haber hecho ningún cambio legislativo. Ese es el problema, que no sabemos exactamente a qué juega este gobierno. A qué juega este gobierno y cómo nos las está jugando. Porque, claro, está jugando con nuestras vidas, está jugando con nuestro presente y nuestro futuro. Es muy serio como para evaluar las cosas de esa forma tan a la ligera. Y, bueno, lo que antes era imprescindible, ahora es totalmente prescindible y es, digamos, a criterio de las comunidades autónomas, como siempre ha hecho el gobierno. Cuando le han ido mal las cosas, cuando no se ha querido involucrar o creía que podía tener algún efecto, digamos, de erosión, pues les deriva la responsabilidad a las comunidades autónomas en todos los sentidos, en el sanitario, social, económico, etcétera, y allá te las compongas, y mientras se va de rositas. En fin, yo no sé, Jorge, es que me parece
que es una situación, pues digamos, muy singular la que se vive en España con este gobierno, ¿eh? En una primera etapa podríamos decir que había avisos y había algunos elementos que podía hacer pensar que había que haber estado prevenidos, pero se podía haber dicho que, bueno, nos pilló de sorpresa y hemos ido resolviendo sobre la marcha. Pero con el tiempo pasado, pues era para que hubiera un plan, en todos los sentidos. Es decir, este país esto lo tiene que afrontar de esa manera. Y lo estamos viendo en lo económico, en lo social, en lo sanitario. Carecemos de un plan. Yo esta mañana decía que Italia, la Italia que es esa Italia que dicen que cuando el gobierno duerme los italianos trabajan, ¿no? Es decir, que están acostumbrados a vivir sin gobierno, pues lo que han hecho ha sido nombrar a un CEO, decidieron nombrar a un CEO de una multinacional de la comunicación y como presidente y como secretaria de esa oficina de relanzamiento a una economista italiana, Mariana Mazzucato, que se doctoró en Nueva York, que dio clases en Estados Unidos, en el Reino Unido, que asesoró a la Unión Europea, mientras nosotros pusimos a dos pelaspigas impresentables. ¿Pelaspigas? Dos pelaspigas. Son muy atenienses. O pelajopo, me da lo mismo. No, es pelajopo. En Almería es pelajopo. Pelajopo sí. Pero pelaspiga es la primera vez. O sea, esto quizás sea más del campo de los campos de Cristana. Pero pelajopo sí. Pelajopo es muy almeriense. Y después cogen a Draghi, se ponen de acuerdo y lo ponen al frente como presidente, y en 2 meses hace toda una evaluación. Es decir, analiza los datos en profundidad de la situación de Italia para relanzarla, porque lleva ya como 20 años que ha ido decayendo todo aquello, el crecimiento que acumulaba con anterioridad, para hacer un plan y pedirle 200.000 millones a la Unión Europea. Mientras nosotros estamos diciendo tonterías de tapadillo, contando una cosa, presentando ante Bruselas otra, no somos serios, y eso a la postre se acaba pagando. Y este gobierno es nada más que dedicado a la propaganda, al marketing y a vender humo. Y creo que las circunstancias son lo suficientemente importantes como para tener una mínima generosidad y poner a las personas adecuadas, no a esos 1.200 asesores de pacotilla, para afrontar los retos que nos van a venir en los años sucesivos. Porque yo espero y deseo que la vacunación en un periodo de tiempo inmunice y podamos volver a relanzarnos y tal. Pero cuando llegue ese momento tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que tener un camino, tenemos que tener un proyecto, y estamos en tópicos, en palabras, como tú decías antes, unas palabras muy bonitas, muy bien inventadas, pero que al final eso es predicar y no dar trigo. Bueno, lo cierto es que has hecho una apelación también, aunque ha quedado implícita, pero no ha sido un testimonio directo sobre la declaración conjunta que iba escondida. La supresión de la declaración de la renta conjunta, que eso lógicamente pues perjudica a la clase media, a las clases medias, la media y la media. Vamos a ver. Sí, pero que todo eso que iba escondido, que han tratado de engañar a Bruselas, cuando saben que es imposible, porque lo que tratan de engañar es a toda la población, porque todo eso iba inserto en un anexo de la segunda parte de la zona izquierda del proyecto. Bueno, en definitiva, es que nos dicen, no, lo vamos a someter ahora al comité de expertos, como siempre ha habido comités de expertos en esto de la pandemia, que todo era mentira, que todo era una falacia. Pero es que estamos viendo una actitud por parte del gobierno que es no solamente de propaganda, de marketing, de exposición, digamos, de aterciopilada hacia la población. No, es que estamos viendo
cómo manipula el gobierno de España, Rafael Martos, en asuntos tan graves como, por ejemplo, salir a la calle, o sea, no tan graves, sino tan descarados, tan sinvergüenza como salir a la calle el día 1 de mayo y enfrente de la manifestación, en la pancarta, nada más y nada menos que 7 ministros, 5 ministros y 2 vicepresidentes del gobierno. O sea, 7 en total, para decir, pero bueno, vamos a ver, si esto es una manifestación que exige al gobierno medidas, ¿cómo va el gobierno a encabezar esa pancarta? ¡Qué poca vergüenza hay que tener! Es que ya les da absolutamente todo igual. Y luego dicen, no, es que claro, parece que el 2 de mayo lo ha capitalizado de forma interesada la señora Ayuso. O sea, ¿habrá una forma más ofensivamente y descarada de manipulación sectaria que lo que está haciendo la izquierda y bueno, ya no, la ultraizquierda, porque ya no hay izquierda. Ya la izquierda ha quedado... Bueno. Pero es que tiene ahí el ejemplo. Tiene el día 1 de mayo, resulta que al frente de la manifestación se ponen los candidatos y hacen declaraciones los candidatos de la izquierda. Sí. Y eso no hay ningún problema. Sin embargo, el día 2, al día siguiente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es también la candidata, da un discurso institucional. Y porque habla de cosas tan terribles como la libertad, ya se asocia al lema de campaña y por lo tanto se le acusa de estar haciendo campaña. Claro, es que las palabras son lo que son y significan lo que significan. Yo creo que el 2 de mayo hablar de libertad es bastante normal. Pero desde luego también la otra parte que has dicho, de todas formas ya estamos acostumbrados a verlo. Eso es lo de cada 1 de mayo. Cada 1 de mayo los sindicatos se manifiestan en función de quién gobierna. Aquí hemos visto, por ejemplo, en Andalucía, hemos visto como cuando gobernaba el PSOE, la Junta de Andalucía, y el Partido Popular estaba en el gobierno central, los sindicatos en Andalucía, en Sevilla, como manifestación más importante, se iban a protestar frente a la delegación del gobierno central en Sevilla. Claro. Pero en Madrid se iban a protestar ante la Comunidad de Madrid, que era la del Partido Popular. Es decir, no hacían una cuestión simétrica, es decir, vamos a ver, ¿contra quién tenemos que protestar? ¿Contra el gobierno central o contra la comunidad? No. En Andalucía se protestaba contra el gobierno central, no contra el gobierno socialista de la Junta. Y en Madrid se protestaba contra el gobierno popular de Esperanza. Sí. Es decir, que ya estamos hartos de verlo. Y desde luego, hombre, que vayan al frente de la manifestación aquellas personas que tienen encomendado evitar que haya manifestaciones porque estén haciendo a ellos una buena gestión. Vamos, que la vicepresidenta que lleva los temas de empleo esté al frente de una manifestación en la que se critica el paro que hay, que se critica que la situación laboral, hombre, tiene muy poco sentido con eso. Creo que tenemos, ya que estamos con el tema, creo que tenemos unas imágenes del Día de Trabajo de Comisiones Obreras y UGT con algunas declaraciones, pero creo que podemos ver algunas imágenes de esa caravana que aglutinó, dicen que a un centenar de vehículos abanderados con las enseñas de UGT y Comisiones Obreras y, por supuesto, con las banderas de la Segunda República Española. O sea, lo digo por si había alguna duda de que efectivamente lo del tema de la bandera de España con el discurso de Pedro Sánchez, los discursos del Partido Socialista y consecuentemente también de los sindicatos que actúan como ruedas motrices o no, de ruedas satélites del Partido Socialista o de Izquierda Unida y Podemos, pues la verdad es que se lo pasan por ahí el tema de la representatividad de la bandera de todos. No, la bandera de todos es la española, pero la bandera de los socialistas y comunistas es la bandera de la infausta Segunda República Española. Creo que tenemos algunas declaraciones también. Ahora toca cumplir, les dicen al gobierno
que manda sobre ellos, porque es que estamos hablando de un gobierno socialcomunista. El gobierno socialcomunista tiene una neta influencia sobre UGT, que es la parte socialista, y sobre Comisiones Obreras, que es la parte también socialcomunista, que es la parte de Podemos, de Izquierda Unida, etcétera, de las mareas y todas estas cosas. Vamos a escuchar declaraciones de Comisiones Obreras y de UGT después de ese Día del Trabajo. Por un lado, el reconocimiento a los trabajadores esenciales de los servicios públicos, en especial sanitarios, sociosanitarios y dependencia, y sobre todo no solamente que haya un reconocimiento de aplauso, de palmaditas en la espalda, sino que haya un reconocimiento en sus condiciones laborales, en sus condiciones retributivas, debido al esfuerzo, al gran esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo todo este tipo de trabajadores, y por supuesto también por la campaña que veníamos trabajando para derogar la reforma laboral, derogar la reforma de pensiones de 2013 y la subida del salario mínimo interprofesional. Por ello, hoy, 1 de mayo, exigimos a la patronal, a la empresa y sobre todo a la inspección también que esté encima de aquellas empresas que no son cumplidoras y exigirles que cumplan y que cumplan la normativa también de prevención de riesgos laborales. Claro, y a los jueces y a los tribunales de justicia que estén muy pendientes de lo que hacen los sindicalistas y algunos dirigentes sindicales que ya han dado con sus lorzas en la cárcel, porque ese es otro tema, y además que se han comido y se han chupado lo indecible. Precisamente estoy hablando de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras en Andalucía, sindicatos que han cometido crímenes importantes en materia social y económica. Así que no solamente hay que velar porque la inspección de trabajo, no, también los jueces y la fiscalía de estar muy atenta y sobre todo la oposición y los medios de comunicación para ver cómo deambulan algunos dirigentes sindicalistas que no precisamente han sido ejemplares. Por cierto, habría que pensar también en los esenciales, que hay que estar de acuerdo que efectivamente que hay que tenerle mucho cariño y que se demuestra, lógicamente, pues de forma pecuniaria, entre otras, pero también hay que tener en cuenta de la defensa que hay que hacer de otros sectores como la policía y la Guardia Civil en Cataluña, que los están vacunando gracias a una sentencia judicial, después de haberlos prácticamente obviado y dejarlos como en un lazareto, como si fuesen apestados. Los Mossos de Escuadra sí, pero la policía y la Guardia Civil en Cataluña no, porque le sale de las narices a los independentistas. Esto a tus primos de Cataluña yo no sé ¿cómo le habrá sentado, Jorge? Mal. Pero permíteme que a raíz de lo del 1 de mayo haga una pequeña consideración. La primera es que esa reivindicación parte de 1889 como Día del Trabajo y tal, y de alguna manera era la lucha por la jornada de 8 horas, todo eso tenía mucho sentido. Pero en todo el tiempo que ha pasado ha habido una evolución tan grande y la mayoría de los sindicatos en España no se han sabido adaptar y por lo tanto siguen haciendo premisas, eslogans y diatribas que están absolutamente obsoletos. Y en el caso particular de España, y qué mayor soy, me noto ya muy mayor, aquí el único sindicato que había en la clandestinidad era el de Comisiones Obreras. Y yo echo de menos a aquel Marcelino Camacho o aquel Nicolás Redondo, que verdaderamente habían sudado la camiseta y que habían estado trabajando. Estos son una panda de burócratas, muchos de ellos funcionarios, vividores de este cuento. Y por lo tanto, cuando se están en esas tonterías, de verdad no se está afrontando los verdaderos problemas que existen. No quiero decir mucho más porque creo que ya he dicho suficiente, ¿no? Bien, Rafa, para terminar con esto de los sindicatos y el día 1 de mayo. Bueno, a mí, aunque dice Jorge la antigüedad que tiene esta celebración y que bueno que se han quedado los sindicatos anquilosados, pues comparto en parte esa opinión, pero también discrepo en otra. Es decir, a mí me parece normal y razonable que los trabajadores pues sigamos manifestando, reclamando mejores condiciones
laborales, mejores condiciones sanitarias. Rafa, si a eso le añadimos, si a eso le añadimos... Sí, no, quería decir que lo que yo sí que veo poco razonable es que, como decía Antonio Felipe al principio, los sindicatos sean correa de transmisión de los partidos. Por ejemplo, la máxima responsable de la UGT en Almería es miembro del Partido Socialista. Por lo tanto, a ver que me expliquen a mí cómo ella, que vota en unas primarias del PSOE, por ejemplo, que se posiciona a favor de uno u otro en el PSOE, luego cuando gobierna el PSOE, ella realmente quiere meter en problemas a su partido político, a ese a quien ella ha votado. ¿Está quizá buscando que le den un puesto dentro de las listas del partido cuando salga de las listas de la UGT? Es decir, yo creo que los sindicatos son necesarios porque los trabajadores necesitan herramientas y armas para hacer valer sus derechos y equilibrar un poco la situación. Pero ojo, si resulta que esos sindicatos son correas de transmisión de partidos, el último caso lo hemos tenido con el de Solidaridad, de Vox, que ya más normal o más común a la UGT no puede ser partido, sindicato, hombre, no. Los sindicatos tienen que agrupar a los trabajadores y ser independientes de los partidos, porque a ti te puede gustar votar al Partido Popular, pero tú crees que tus condiciones laborales no son las mejores. Ya, pero no se le puede... A UGT no se le puede reprochar la simbiosis que tiene UGT con el Partido Socialista, porque es que se fundó así. O sea, que se fundó la UGT y el Partido Socialista por la misma persona. O sea que, entonces imagínate, como para romper esa tradición. Sí, venga, Jorge, que nos tenemos que marchar, por cierto. Hay un par de cosas que creo que... Primero, los sindicatos efectivamente son necesarios cuando realmente están formados por obreros y financiados por obreros, igual que la patronal, y no está recibiendo subvenciones y tal. Igual que la patronal, el IBEX 35 en su mayoría de empresas no son de empresarios, sino de altos directivos que están buscando su propia promoción y además muy cercano al que está mandando al gobierno. Por lo tanto, yo no participo de esos esquemas. Los sindicatos, vuelvo a repetir, en la transición se montaron igual que la patronal, prácticamente forzada, porque había que crear toda una serie de organismos para que normalizar. Y de ahí lo que se ha convertido es en burócratas, gentes que están en el políbulo, y vuelvo a repetir, que son funcionarios, que no tienen nada de trabajadores, que es otra cosa. Y eso, ni en eso yo no puedo estar de acuerdo. Como no estoy de acuerdo en la patronal, que recibe subvenciones y que solamente apoya a las grandes empresas. Habréis visto este fin de semana cómo Roche ha dicho, el presidente de Mercadona, yo voy a hacer inversiones, pero no voy a pedir dinero de esos fondos. Y no me parece bien que lo pidan grandes empresarios. Y efectivamente es que esos fondos tendrían que ir a las medianas empresas, más que incluso a las pymes, pero me refiero ya con una cierta capacidad de escalabilidad, de crecer, de internacionalizarse. No, se lo van a chupar entre los enchufados como el Plus Ultra, y todos contentos y todos nos llevamos muy bien. No, hombre, no. Eso hay que romperlo, hay que denunciarlo y hay que decirlo. Claro. Y no hay que tener miedo a esas cosas. Muy bien. Estoy de acuerdo y parto que estoy de acuerdo que efectivamente que haya sindicatos es importante para que sirvan de compensación. O sea, que no quiere decir que sea una persona antisindical, ni mucho menos. Yo creo que lo que has dicho como base filosófica es muy correcta, pero después en lo que se ha convertido esto es en lo que yo no estoy de acuerdo. Claro. Bueno, chicos, tenemos que hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos en la segunda parte de la tertulia, ¿de acuerdo? Venga, gracias y hasta ahora.